encontramos aquí para proceder al sorteo del rutero del cuarto concurso de pinchos de Trapagarán. Bueno, la mecánica es muy sencilla. Aquí en esta urna tenemos todos los premios y en esta todos los ruteros. Para que el rutero sea válido tiene que estar sellado por los 13 bares y tener completado nombre, apellido, teléfono y votar al pincho ganador. Bueno, en el caso de que no tengan esos requisitos, pues se procederá a extraer otro rutero. Para el caso de que la misma persona haya depositado 2 ruteros y salgan los 2 elegidos, solo podrá optar a un premio, al primero que se saque. Bueno, y sin más dilación vamos a proceder al sorteo. Bueno, en estos momentos se incorpora Enchiñe González, técnico del área, pues para proceder al sorteo de uno de los premios. Vas a traer un papel, a ver en qué consiste, y son 8 estuches de vino Marqués de Vitoria, donados por Comercial Versachoa. Y nada, pues procedemos a extraer el rutero. Vale, comprobamos que tenga todos los sellos y que los datos estén correctos. Vale. Sí. Bueno, tapamos datos y Cristina Fernández Real. Enhorabuena. Continuamos con el segundo estuche. ¿Está bien? Naya Fernández Vivanco. No cumple las normas. Vamos a ver. Parece que sí. La siguiente ganadora, Yolanda Fuentes. Bueno, vamos 3. Aquí. Vale, que sí, ya está completo. Y Sara Lasa. Sí. Lorenzo López. Vamos. El sexto sería... Sí. Pilar Rey. Último. A ver. Sí, también. De Rivero. Y... Son 8, ¿no? Son 8, sí. Hay 8. No, 3. Falta uno. 6, 7. El último. Sí. Francisco José Prieto. Pues bueno, enhorabuena a los 8 ganadores. Continuamos con el sorteo. Ahora se incorpora Carmen Sánchez, también técnico del área. Que bueno, lo mismo, procede a sacar uno de los premios y luego haremos el sorteo. 6 clases dúo para actividades a realizar en el Polideportivo Municipal, ofrecidos por Intersport. Bueno, pues sacamos. Vale, comprobamos.
Jorge Sierra. Sacamos el siguiente rutero. Vamos a ver. Sí, correcto. Nayara Alameda. Vale. Vale, correcto. Pedro María García. Vamos tres. Vamos tres. Están todos Correcto. correctos. Eder Vivanco. Está Vamos completo a ver. también. Sí, correcto. Enrique Arribas. Y nos quedaría el último. El último. También está correcto. Enric Escuredo. Pues enhorabuena, chicos. Y bueno, seguimos con el sorteo. Ahora se incorpora Itziber Martínez también para proceder al siguiente premio. Que os traiga el siguiente premio. Hola Itziber. Hola. Pues vamos a ver. Pues ahora vamos con los 3 bonos en experiencias para 2 personas en bodega de Vizcaico Chacolín, donados por Vizcaico Chacolín. Venga, vale. Pues vamos a ver a quién me toca. A ver. Vale, parece que está correcto también. Pues la primera, Mari Carmen García Santa María. Vamos a ver. Vale, parece que también. Mamen Gutiérrez. Vale, y el último. Vale. Perfecto. Rodrigo Fernández. Pues nada, enhorabuena y continuamos. Anchiñe vuelve. Sacamos ahora el papel de 10 packs de 2 botellas de chacolí institucional donados por Vizcaico Chacoliña. Pues vamos a ello. Damos una vueltita. Y primer rutero. Parece que está correcto. Vale. Primera ganadora, Sayoa Elu. Este mismo. Bien. Está bien. Siguiente. Ainhoa Hueso. Vamos allá. Muy bien. Tercera. Araceli Tomás. Cuarta. Nada. Nada, este no está completo. Parece que sí.
Pachi Robles. Quinto. Sí. Muy bien. Nuria Aznar Conde. Seguimos. Sexto. Sí. Elia Miguel. Séptimo. Juan Marín Mendoza. Octavo. Muy bien. Juan Carlos Recio. Parece que sí, también. Mario Laiz Pérez. Y el último, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Unai. Unai Fuente García. Bueno, pues hasta aquí estos premios. Vuelve Carmen para el siguiente premio. A ver qué es. A ver. Un vale de 150 euros para compras en establecimientos asociados, donado por Baturic. Pues procedemos. ¿Procedemos? Damos una vueltita. Y adelante, Carmen. Vamos a ver. Está completo. Parece que sí, que está bien. Y la ganadora es Nagore Santiesteban. Enhorabuena, Nagore. Pasa el chiver para el siguiente premio. Pues vamos. Venga, le damos una vuelta. A ver qué es. Pues vamos con el vale de 150 euros para compras en establecimientos del municipio, donado por el ayuntamiento. Adelante. Este. A ver quién es. Parece que sí. Bueno, la ganadora es Begoña. Volveta. Pues enhorabuena, Begoña. Vuelve a entrar a Anchiñe. Sacamos el papel de 4 lotes de conservas de pescado donados por Conservas Campos. Vamos allá. Vale. Parece que sí. Muy bien. Por aquí. Alondra Ricalde Gómez. El primero. Parece que sí. Federico Unzue. El segundo. Vale. El tercero, Unai Cuellar Fernández. Y bueno, a por el cuarto y último.
correcto. Y el último ganador es Joseba Bengoa. Enhorabuena, chicos. Y vuelve a entrar Carmen. Vamos Ya a nos ver. quedan pocos. Sí, vamos a ver cuál es el siguiente premio. Una comida para 2 personas en un restaurante de 3 estrellas Michelin, ofrecida por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Venga. Vamos a ver quién es el agraciado. Vamos a dar vueltas. Y Carmen, más menos Vamos a ver. Esperemos que esté completo. A ver, ¿Quién lo está? parece que sí. Vamos a ver. Y la ganadora es Izaskun López. Enhorabuena, Izaskun. Y bueno, ya solo nos queda uno. Ahí, Chive. Que no puede ser peor. No, por eso es el peor. Es un fin de semana para 2 personas, incluyendo desayuno y cena, en un alojamiento de agroturismo, ofrecido por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Pues otra vuelta. Y elige. A ver quién se nos va de viaje. Parece que Yo está diría que sí. correcto. Pues la ganadora es Leire Cano. Enhorabuena, Leire. Y nada, y hasta aquí el sorteo. La agencia a lo largo de la semana se pondrá en contacto con los ganadores y agradecer pues la participación ciudadana y también a los bares el esfuerzo que han hecho y bueno, la imaginación, creatividad que han tenido a la hora de presentarnos sus pinchos y de elaborarlo. Eskerrik asko guztioi.